Viendo el mundo presentaremos la Edad Media. La Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido en el siglo V al siglo XV. Se suele citar así. Su siglo en el año 476 con la caída del Imperio Romano del Occidente, y su fin fue en el año 1492 con el descubrimiento de América, aunque también se sitúa en el año 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de conseguir la imprenta publicación de la Biblia Gutenberg, y con el fin de la Guerra de los 100 años. Sus características de la Edad Media. Unidad cultural cristiana que se manifiesta en la unidad de la fe. Arte gótico, sentido jerárquico según la línea. Dios, iglesia, nobles del pueblo. Los principales acontecimientos de la Edad Media: decadencia del comercio y las ciudades romanas, invasiones de los pueblos germánicos, Alarico saqueó Roma, caída del Imperio Romano Occidente. La Edad Media se divide en dos etapas. Una de ellas es la Edad Media Alta y la otra Edad Media Baja. La Edad Media Alta. Ellos vivían de la agricultura y ganadería. Edad Media Baja está formada por tres estándares nobles: los clérigos y el común llamado pueblo llano. Los imperios carolingio y bizantino. Este viene a ser el segundo tema. El imperio bizantino. El imperio romano de Oriente logró sobrevivir a la caída de Roma. Con el tiempo pasó a llamarse Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue un imperio multicultural que nació como cristiano y heredero de la tradición romana, comprendiendo la zona de Oriente. El imperio llega a abarcar gran parte de Europa Oriental, Oriente Próximo y partes del norte de África. Su capital era la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, Turquía. Las características del bizantino. La característica predominante de la historia bizantina es la excepcional longevidad del imperio, a pesar de haber enfrentado innumerables desafíos a lo largo de su existencia, como lo refleja la gran cantidad de asedios que sufrió su capital, Constantinopla. Las características del bizantino. La característica predominante de la historia bizantina es la excepcional longevidad del surgimiento del cristianismo. El tercer tema. El cristianismo nace con la muerte de Jesús de Nazaret. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad de la reafirmación
de la creencia primordial. La llegada de Hijo de Dios. Nacido en Palestina en el año 753 de la fundación Roma. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código de ética establecido en su libro sagrado, la Biblia. Características de los primeros cristianos. La historia de los primeros cristianos se caracteriza por la persecución por parte de los romanos, el rápido crecimiento numérico y geográfico, el testimonio del martirio, el debate con la filosofía griega y el judaísmo y la proliferación de herejías. Los primeros cristianos eran personas sencillas que incorporaron las enseñanzas de Jesús. Eran bautizados, leían las sagradas escrituras y celebraban la Eucaristía. Vivían con honestidad y cumplían las leyes, pero se negaban a adorar al emperador. Los jefes y sacerdotes judíos fueron los primeros en perseguir a los cristianos y encarcelaron a Pedro y a Juan. Características del mundo árabe. El mundo árabe se extiende a lo largo de más de 12.009 millones de kilómetros, comprendiendo África del Norte y parte del norte África y Oriente y Asia. Las principales facciones de árabes israelíes, afroárabes, Arabia preislámica, civilización islámica, expansión musulmana, idioma árabe del mundo. La cultura árabe está asociada con los países en religión musulmana. Estas comprenden principalmente la parte norte de África y gran parte de Sudasia. La cultura árabe está asociada con los países en religión musulmana. Estas comprenden principalmente la parte norte de África y gran parte de Sudasia. Y esto fue todo con el programa Recorriendo el Mundo, con el presentador Felipe Esteban Rivera Saavedra. Hasta luego.